Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta primera mesa de trabajo. Quisiera antes que nada comenzar por agradecer a la Universidad del Claustro de Sor Juana por habernos otorgado este espacio. Quisiera presentar a nuestros invitados que amablemente accedieron a venir el día de hoy a este foro. A nombre de los alumnos del CIDE y de la Universidad Iberoamericana quisiera darles las gracias. Primero tenemos al licenciado Sergio Sarmiento, quien es ampliamente reconocido por su participación en televisión y radio. Es titular del programa La Entrevista con Sarmiento en TV Azteca y de la red de Radio Red en Grupo Radio Centro. Entre otros reconocimientos, Sarmiento tiene la condecoración de Caballero de la Orden de las Letras y las Artes de la República Francesa y la condecoración de la Orden de Isabel la Católica del Gobierno de España. En 2003 se le concedió el premio Antena por la trayectoria profesional, máximo galardón de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión. Es miembro del grupo Media Leaders del Foro Económico Mundial de Davos. Les pido un aplauso. Enseguida tenemos al doctor Raúl Trejo, quien es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Periodismo por la misma facultad. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, institución en donde es académico desde 1974. En la misma universidad, además, es profesor de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, que tiene como sede la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como la licenciatura en Comunicación en dicha facultad. Ha sido profesor en la Facultad de Economía y miembro del Consejo Académico del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en representación de dicho instituto. Les pido un fuerte aplauso. Enseguida tenemos al maestro Antonio Martínez, quien es un abogado de 26 años, quien se autodefine como estar detrás de las movilizaciones civiles que han cobrado fuerza en las redes sociales. Es creador del blog Crítica Pura. Es uno de los representantes del Partido Pirata Mexicano que trata de impulsar nuevas agendas políticas, sobre todo aquellas que tienen que ver con Internet. Activista ciudadano, investigador de Internet y sus consecuencias en la sociedad, la política y la democracia. Promotor de cultura libre y compartida, sin copyright. Edita criticapura.com. Ha publicado en periódicos nacionales como El Universal y colaborado en diversos medios digitales, impresos y de televisión. Les pido un fuerte aplauso. Y por último, a petición suya, tenemos a la maestra Purificación Carpinteiro, abogada de profesión. Estudió Derecho en la Escuela Libre de Derecho y posteriormente realizó una maestría en la Universidad de Harvard. Ha mercado como uno de los principales temas a debatir. El Foro Rizoma nace como un espacio estudiantil pensado con base en el concepto de rizoma, del filósofo francés Gilles Deleuze, quien propone que en lugar de pensar unívoca, teleológica y progresivamente, apuesta por un conocimiento abierto, múltiple, desterritorializado, nomádico y diverso. Esperemos que sea de su agrado, esperemos que este diálogo sea muy enriquecedor y le cedo la palabra al maestro Antonio Martínez, quien la tiene por el tiempo de 8 minutos. Okay. Muchas gracias por la invitación a los estudiantes, que desde luego he seguido de manera muy particular el desarrollo del movimiento y me parece que no podemos negar el éxito que ya tuvieron cambiando la dinámica de esta campaña electoral, que ya afortunadamente llega a su fin. Y antes de empezar, me gustaría felicitarlos a todos ustedes por hacer lo impensable, que cambiar los términos en lo que conversamos y cómo se desarrolló esta elección. Bueno, parte de la agenda que planteó el movimiento desde un principio se trató sobre la democratización de los medios,
cosa que agradecí grandemente porque parece que es un tema olvidado. Nos olvidamos de que los medios tienen una estrecha relación con el desarrollo de la vida democrática y cómo los medios pueden, digamos, en el caso de no tener la información adecuada para la ciudadanía y los ciudadanos al mismo tiempo no tener los mecanismos para activar su derecho a la información, cómo pueden minar la calidad de la democracia. En ese sentido, a mí me gustaría hablar no de la televisión o de la competencia y de todo esto que los otros ponentes son ampliamente expertos, sino del tema de Internet. ¿Qué mejor plataforma para ejercer derechos que el Internet? Es decir, lo vimos precisamente con el movimiento, donde Internet ha sido parte de un catalizador para conectar nodos que cada uno de ustedes representan, y cada universidad representa pequeñas islas y pequeños nodos que han podido ser conectados a través del flujo de información en la red. Entonces, hablar de Internet me parece un asunto muy pertinente porque a pesar de que lo usan y digamos que dicen, bueno, que sea un derecho, parece que poca importancia le damos porque lo damos por garantizado. O sea, que Internet es y funciona como es y que no hay más que darlo por un hecho. Y la verdad es que no es así. A pesar de que es una plataforma para ejercer derechos, bueno, Internet, digamos en términos técnicos, es una infraestructura por donde se transportan datos en un protocolo TCP/IP, y la única función de este protocolo es transportar los datos de un punto al otro de la manera más rápida posible, digamos, en el mejor esfuerzo. Eso es Internet. O sea, es decir, Internet es un acuerdo entre personas. No conocemos al dueño de Internet porque no existe, ni al gobernador ni al presidente de Internet. Internet es un acuerdo que se hace entre personas y así se gobierna. Internet, a pesar de lo que digan los catastrofistas o los que no entienden de qué estamos hablando, Internet está gobernado por equipos multidisciplinarios de la sociedad civil en Internet Society, ICANN y otros organismos internacionales que definen políticas de Internet, protocolos, cosas técnicas, cosas que tienen que ver con cómo funciona. Y está realmente gobernado, a pesar de que digan, no, es que Internet es un caos, se tiene que regular. Bueno, no es así. La otra parte tiene que ver, ¿es o no un derecho? Es decir, ¿podemos considerar a Internet como un derecho o no podemos considerar a Internet como un derecho? El derecho, digamos, cada vez que ponemos a las cosas y, digamos, sí, cada vez que ponemos a las cosas en la canasta de los derechos, perdemos la posibilidad de deliberar la pertinencia de estos. Es decir, los derechos no se ponen desde nunca a consulta. Digamos, es un contrasentido en términos jurídicos. Los derechos están y hay obligaciones que son contrapartes o consecuencias de esos derechos, pero los derechos no necesariamente se deliberan. Entonces, a mí no me gusta desde hoy poner Internet en la canasta de los derechos. Yo pensaría que el derecho, en todo caso, ya está garantizado de manera internacional y en los ámbitos constitucionales, como el derecho de acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión. Es decir, Internet es una herramienta más, una infraestructura más, para ejercer esos derechos. Y esos derechos son los que deben de estar plenamente garantizados y que no tienen nada que ver con Internet ni con tubos, cables y datos que viajan de un punto a otro, ¿no? Entonces, no me gustaría poner una canasta de los derechos, pero sí me gustaría ponerlo, por ejemplo, es una propuesta que, digamos, he trabajado desde el 2010 y la hemos planteado en el Senado de la República, la posibilidad de poner Internet no en la canasta de los derechos, pero sí en la canasta de un bien público. Un bien público como el agua, como la luz, es decir, una modificación al artículo 115, donde, digamos, los ayuntamientos, es decir, la federación, pudieran estar en la posibilidad de ser sujetos obligados de proveer una infraestructura de acceso a Internet que no necesariamente sea un derecho, ¿no? Y jugar con esta posibilidad me parece
que se puede discutir un poco más lo que sigue, que es cuál es la posición que el Estado debe de tener frente a Internet. Sí, la posición que debe tener el Estado frente a Internet, digamos, hay dos debates en el ámbito mundial que son muy claros. El de la regulación por parte del Estado a partir de, pues, de supuestos que me parece desde mi muy particular punto de vista y desde lo que he estudiado me parecen equivocados. Y el otro, que es el de los desregulacionistas, los que dicen Internet no se toca, ¿no? Que también me parece que en ciertas ocasiones caen en errores, digamos, visibles. En la parte de quienes quieren regular Internet, bueno, pues Internet lo ven más como la televisión y menos como la luz y el agua, ¿no? Entonces, al quererlo regular, bueno, pues lo que se imaginan es el contenido. Se compraron esta visión de Bill Gates que dice el contenido es el rey, y entonces se compraron este tema de los contenidos y lucrar con los contenidos. Las grandes corporaciones generan mucho contenido y entonces hay que regular el Internet de alguna manera para que el contenido de ciertas empresas llegue más y mejor a más personas, porque es más barato el acceso a Internet que la tele, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una visión. La otra visión, pues, tiene que ver justamente con lo contrario, porque Internet no es la tele. Internet es un acuerdo entre personas y no es definitivamente la tele. Sí conocemos al dueño de Televisa, pero no conocemos al dueño de Internet. A pesar de que Google es mayoritario, no es el dueño del Internet. Los desregulacionistas tienen esta visión y son el advocacy por la neutralidad de la red. Y la neutralidad de la red no es otra cosa más que preservar justamente al Internet como está, como una infraestructura neutral por donde corren datos a igual velocidad sin importar el contenido del contenido. Es decir, las imágenes, videos y todo lo que vemos no son más que unos y ceros empaquetados que van viajando en los tubos y en los cables. Entonces, esta parte, el Estado se tiene que pronunciar, digamos, un buen approach para Internet es pronunciarse a favor de la neutralidad, y ahí viene otra vez el mismo tema, desregulacionista o no. Los desregulacionistas dicen que se quede a la competencia del mercado. Entre más operadores de Internet haya, será más difícil que alguien juegue con la no neutralidad, es decir, con cobrar por sus contenidos y alentar el tráfico por los contenidos de X o Y compañía. Entre más competencia haya, con seguridad la neutralidad queda preservada. Y la otra parte, digamos, los más estatistas, dicen, no, el Estado, ya estoy terminando, el Estado en realidad lo que debe de plantear es estar a favor de la neutralidad en ciertas condiciones y que los actores, digamos, que proveen Internet se adecúen a estas reglas y no importa si hay competencia o no, la neutralidad de la red está garantizada, y además es justamente el principio de neutralidad la que hace que el Internet funcione como lo conocemos. Aquí termino. Muchísimas gracias. Tiene la palabra hasta por 8 minutos la maestra Purificación Carpinteiro. Esto parece como debate del IFE, ¿no? 8 minutos exactos. Muy bien. Hablando de democratización de los medios, tenemos que tener en mente que de los 110 millones de mexicanos que existen, apenas 2 millones utilizan otros medios para poder accesarse a información distintos a lo que serían la televisión. 95% de los hogares en México tienen por lo menos un aparato de televisión. De ese 95% de los hogares, más del 60% ve televisión por más de 2 horas. Estamos hablando de que el 75% ve por 2 horas apenas, creo que el 40% ven más de 4 horas, y así por delante. En realidad la televisión representa inclusive un Big Brother en casa que simplemente está transmitiendo imágenes o sonidos o está repitiendo ideas que se quedan en el inconsciente y que son capaces de manipular conciencias y crear, obviamente, gustos o disgustos en relación a productos, desde jabones, detergentes, hasta
evidentemente, políticos y candidatos y partidos políticos. El hecho es de que hoy por hoy apenas existen, creo que son 25 millones de cuentas de Internet, de los cuales esos 25 millones de cuentas de Internet sean registrados por correos electrónicos, sean registrados a través de redes sociales. Tiene un impacto muy grande, sobre todo en las generaciones jóvenes. Sin embargo, en lo que es la población arriba de los 35 años no tiene mayor impacto. El hecho es de que cuando estamos hablando de democratización de los medios, estamos hablando de aquellos que tienen la posibilidad de tener mayor injerencia en la mayoría de la población mexicana, y eso indudablemente nos lleva a la televisión. Y el problema es que en materia de televisión, pues realmente el 100% de los mexicanos que asiste a televisión, o sea, el 95% de los hogares, tiene limitado su derecho a ver contenidos, y sobre todo contenidos informativos y noticiosos, apenas por dos grandes empresas, que son las únicas que concentran el 95% de las señales de televisión abierta. Y ustedes dirán, bueno, existe la televisión por cable, y hoy ya hay más de 25 millones de suscriptores de televisión de cable. Quiero decirles que incluso, de cable, perdón, utilicé mal el término, televisión de paga, porque puede ser satelital. De esos 25 millones que utilizan televisión satelital, el 70% del tiempo que ven esa televisión satelital, de paga, la utilizan para ver los canales de señal abierta y la utilizan para ver los noticieros de canales de señal abierta, hasta porque existe una integración vertical entre lo que son las televisoras per se, que tienen el derecho de transmitir las señales, y obviamente ellas, por ser las que monopólicamente utilizan o tienen estas señales, también tienen la posibilidad y obviamente el incentivo de ser las que producen contenidos, porque al final de cuentas, ¿para qué un productor va a invertir grandes cantidades en hacer una buena producción si no tiene o no puede tener garantizada la distribución? Esta cuestión de los contenidos no se limita exclusivamente a lo que son programas de televisión o a noticieros, sino inclusive a grandes series y a las películas, porque, por ejemplo, el cine mexicano se ve muy afectado por la incapacidad que tiene efectivamente hacer que las películas mexicanas puedan tener centros de distribución. Estamos hablando de que en materia de comunicaciones existen 4 grandes mercados. El mercado de las redes e infraestructura, es decir, los tubos, las frecuencias a través de las que se transmiten las señales. Estamos hablando de otro mercado que son los dispositivos, y estos dispositivos van desde las televisoras hasta las computadoras, hasta los teléfonos celulares y muchas, las tabletas, que de alguna manera ahora ya son tan accesibles, o más bien tan accesibles a un segmento muy pequeño de la población. Pero además también están las aplicaciones, es decir, de nada nos serviría tener toda esta infraestructura y estos dispositivos e inclusive los contenidos que nada más simplemente nos abordan si es que no tenemos esta capacidad, utilidad de utilizar aplicaciones tales como las redes sociales, tales como, por ejemplo, los buscadores de Internet, todas estas aplicaciones que nos permiten o nos hacen a nosotros útiles la utilización de medios de comunicación. El hecho es de que en la modernidad tenemos 2 mercados que se han combinado, y lo que era el mercado de las telecomunicaciones puras, desde telefonía, redes de transmisión de datos e Internet, obviamente telefonía celular, con lo que es el mercado de la televisión, que es simplemente, lo que es el broadcasting, es decir, emitir una imagen hacia una gran mayoría sin tener una retroalimentación. Esas fronteras han desaparecido, y hoy por hoy es lo mismo lo que se transmite a través de una red de telecomunicaciones que lo que se transmite a través de la televisión. Nosotros podemos ver televisión por Internet, pero también por Internet podemos obviamente tener comunicación telefónica, inclusive videoconferencias. El hecho es de que, y lo que estamos enfrentando, es una batalla de gigantes en donde el rey de las telecomunicaciones en México, pues evidentemente no quiere dejar su reinado en telecomunicaciones, pero de la misma manera los reyes, o más bien el rey, porque ya con esta fusión o asociación a través de Iusacell, pues estamos hablando de que Televisa
que es el rey de la televisión de México, pues simplemente está tratando de incursionar en el reinado de Carlos Slim, mientras que Carlos Slim está pretendiendo incursionar en el mercado de la televisión de paga, de la televisión de paga, de Televisa, que por cierto es lo que les está dando más crecimiento en términos de ingresos y donde quieren ir, porque hoy por hoy están deteriorando las señales de televisión abierta para forzar a que la población evidentemente pague televisión de paga, para ver inclusive los canales de señal abierta. Perdón, ¿se descuenta los 8 minutos o no? El hecho es de que hoy por hoy lo que nosotros estamos viendo es que como un plan de negocios, las televisoras quieren migrar a la televisión de paga porque, pues, ¿para qué de alguna manera dar gratis lo que se puede cobrar? La gran ventaja de la televisión abierta es que es gratuita, es un derecho de nosotros, los ciudadanos, recibir estas señales de televisión abierta en donde podemos encontrar desde información hasta entretenimiento. Y las televisoras están migrando, tratando de impedir que eso siga creciendo, porque pues para ellos les conviene seguir evidentemente el tratar de cobrar por esas señales. Pero por el otro lado, las nuevas tecnologías, por ejemplo, la tecnología de la digitalización, puede hacer que la televisión abierta pueda competir en términos muy ventajosos y hasta desplazar el crecimiento en la televisión de paga. Y eso es algo que les asusta enormemente. Y eso es algo que los asusta no solamente porque evidentemente la calidad del servicio de la televisión digital va a permitir que se compita con la televisión de paga, sino porque además va a permitir la incursión de nuevos jugadores. Y estos nuevos jugadores no solamente se limitan a otros, digamos, monarcas que quieran competir con nuevos contenidos, lo cual es bueno per se, porque sin duda tenemos que tener televisión comercial compitiendo con los existentes, sino también televisión pública. Y por televisión pública no me refiero a estatista o un canal del Estado que simplemente sea un mecanismo de propaganda de las políticas del Estado, sino una verdadera televisión pública con contenidos de valor, algo así como la BBC de Londres o la PBS de los Estados Unidos. En fin, creo que México está en un momento de gran oportunidad, que el movimiento Yo Soy 132 abrió los ojos de muchos. Nosotros hay muchos que hemos estado luchando por muchos años por esta necesidad de democratización de los medios y que el movimiento 132 lo que hizo fue precisamente traducir a lo mejor el complejo lenguaje de nosotros, que la verdad es que no les estaba llegando a la sociedad, y hacerlo transparente, haciendo transparente la manipulación mediática en favor de uno y en contra de otros. Y eso es una gran alerta. Yo estoy muy contenta porque estoy segura que voy a llegar al Congreso de la Unión, voy a pelear por ser la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, y como presidenta de la Comisión de Radio y Televisión me comprometo ante ustedes y ante toda la población a que yo voy a ser efectivamente el que, si haya un derecho de todos los mexicanos a la banda ancha, y que se desarrolle un plan muy semejante al que se ha desarrollado en Estados Unidos y en muchos de los países de América Latina, hay que decir, de la Comunidad Económica Europea, para que no solamente nosotros, los que hemos tenido la capacidad de estudiar, podamos utilizar la banda ancha y el Internet y los beneficios que eso implica, sino que todos los mexicanos puedan aprender a usarlo y se beneficien de eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra hasta por 8 minutos el licenciado Sergio Sarmiento. Gracias a don Jorge, gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias por haberme invitado a participar en este foro. Una breve aclaración que siempre hago, que siempre creo que es conveniente hacerla. Trabajo para 3 medios diferentes y los 3 tienen puntos de vista muy distintos. El Grupo Radio Centro, TV Azteca y el periódico Reforma. Mis puntos de vista no representan las posiciones de ninguno de estos 3 empresas que contratan mis servicios. Primera observación, cuando me invitan a hablar sobre la democratización de medios,
Me gustaría ser siempre cauteloso con el uso del término democracia y democrático. Muchas veces se ha utilizado el término democrático precisamente para ocultar los peores abusos de regímenes autoritarios. La República Democrática Alemana o la República Popular Democrática de Corea se caracterizaron o se caracterizan precisamente por no ser democráticas, sino por ser regímenes autoritarios, de manera que hay que tener cuidado. Y lo primero que entonces quiero preguntar, si se puede tergiversar el uso del término democrático, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de democratización de medios? Si la democracia es el gobierno del pueblo con procedimientos abiertos para que el pueblo tome sus propias decisiones, entonces la televisión democrática sería eminentemente la que determine el rating. Y así Laura Brosso y Los Pequeños Gigantes serían el mejor ejemplo de la televisión democrática. Las emisiones culturales, que por su propia naturaleza son minoritarias, no tendrían cabida en esa televisión, y por supuesto tampoco la entrevista con Sarmiento. Mucha de la gente que pide una democratización de la televisión, sin embargo, quiere decir exactamente lo contrario. Busca una televisión minoritaria, una televisión pública que eduque a la gente. Esta podrá ser una televisión propositiva, educativa, cultural, pero yo no la calificaría como democrática. De hecho, uno de los principales problemas de la educación pública, no solamente en nuestro país, sino en otros países, es que toma, no de la educación pública, del sistema de la televisión pública, es que toma dinero de recursos de la población en general para subsidiar la televisión de una minoría. La enorme mayoría de la gente no escoge televisión cultural o política de motu propio. Hugo Chávez se negó a renovar la concesión de RCTV en Venezuela en el 2007. Era la emisora con mayor rating de Venezuela. Y la razón es que la emisora era crítica de las políticas de Chávez. Pero aquí lo interesante es que Chávez toma la concesión y dice que lo hace para democratizar la televisión, y el resultado fue una caída de la participación de audiencia de RCTV de un 50% que tenía, aproximadamente el 2 o el 3% que tiene en la actualidad con una televisión democrática. Ahora bien, si la democratización de la televisión es la eliminación o reducción de monopolios, yo en lo personal no podría estar más de acuerdo. Televisa controla entre un 60 y un 70% del mercado de la televisión. TV Azteca tiene entre 30 y 35%. Las televisoras públicas tienen un rating o una participación de audiencia de quizás un 2 o un 3%, y tienen de hecho un casi nulo, casi una nula penetración en el mercado económico. Bueno, la dominancia de Televisa es producto de una serie de factores históricos. A los empresarios que formaron esta empresa se les regalaron las concesiones en los años 50, el Canal 2, el 4 y el 5, y en los 60 el Canal 9, o lo que ahora es el Canal 9, que entonces era el Canal 8. Y este regalo sirvió para la formación de un negocio muy rentable y muy poderoso. TV Azteca compró sus concesiones en 1993 a un costo de $650 millones al comprar el paquete de Imevisión, cuyo activo más valioso eran las concesiones, que a precios actuales serían alrededor de $1,000 millones. Hay dos formas de eliminar la dominancia de Televisa, si eso es lo que queremos decir con democratización de medios. Una es pelearse con la empresa, quitarle de forma forzosa 1, 2 o 3 cadenas de televisión para dárselas a alguien más para operar. Seguramente Televisa acudiría a los tribunales, buscaría amparos, y yo creo que tendría una buena posibilidad de ganar estos amparos. El costo para el país sería enorme, y si las cadenas que se le quitan a Televisa se utilizan para crear cadenas culturales, cadenas educativas, lo más probable es que el rating se quede en cualquiera que sea la cadena que le queda a Televisa, de manera que habríamos fracasado en el propósito de tener una televisión más abierta, de eliminar una dominancia. Mi punto de vista es que la forma inteligente de disminuir o eliminar la dominancia de Televisa es abrir el mercado a través de nuevas concesiones y de tecnologías. Coincido en que la apertura de la licitación de 2 nuevas cadenas de televisión nacionales en frecuencias digitales por parte del gobierno, por parte de Cofetel, es una medida acertada. Considero que al mismo tiempo esta decisión tiene que seguir acompañada por otras más. ¿Cuáles son para tener una verdadera competencia?
Debe eliminarse la restricción a Telmex para que otorgue el servicio de televisión de paga. Telmex ya tiene cableado el país y puede dar televisión de paga en este momento, como lo hace AT&T en Estados Unidos. Deben eliminarse otras restricciones a la oferta de más canales de televisión, como por ejemplo el veto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al servicio de High TV de TV Azteca, que de hecho ya había sido aprobado por COFETEL. Deben promoverse nuevas opciones y nueva competencia en televisión de paga. La dominancia que Televisa tiene en televisión de paga con Sky, Cablevisión y otras cableras es más preocupante con visión a largo plazo que el de la televisión analógica, que es un servicio realmente del pasado. Deben legislarse el must carry y el must offer, de manera que sea obligatorio que los canales de televisión abierta estén en televisión de paga. Deben eliminarse las restricciones a la inversión extranjera en radio, televisión y telecomunicaciones. Estos son juegos de gigantes. Si queremos mantener esto en inversionistas nacionales, va a haber los mismos 2 o 3 gigantes que van a dominar todo el mercado. Debe echarse para atrás la decisión de la Suprema Corte de Justicia que determina que cada nuevo servicio en el espectro radioeléctrico debe requerir un nuevo permiso del gobierno. De hecho, en este sentido, yo soy absolutamente zapatista. El espectro es de quien lo trabaja. Debe haber libertad para que los concesionarios ofrezcan tantos servicios como la inventiva, la tecnología o la inversión les permitan. Esta es la forma en que vamos a generar competencia. La apertura de radio y televisión debe ser acompañada por una apertura en las telecomunicaciones. En el mundo de la convergencia, como ya lo señalaba Purificación, no hay diferencia ya entre medios y telecomunicaciones. Debe promoverse una política de conectividad en todo el país. Por ejemplo, la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad debe servir de segunda columna vertebral de conectividad física en México, y los precios de esta fibra óptica deben darse no como se está haciendo ahora, con un esquema de Telmex minus, o sea, lo que cobre Telmex y un poquito menos, sino de costo plus, cuánto tengo de costo, y entonces dar nada más un margen de rentabilidad a la Comisión Federal de Electricidad. Debe legislarse la neutralidad de las tarifas de interconexión y de transporte de Internet, telefonía y otras formas de telecomunicación. No se vale cobrarle menos a un cliente individual que a 1 millón que vienen de la competencia. Esta es una práctica monopólica. Es como si yo tuviera carreteras y también una empresa de transporte, y resulta que a mis competidores les cobro 1,000 pesos por camión, pero a mis camiones no les cobro nada. Tiene que haber neutralidad en las cuotas de interconexión. Ahora bien, la verdadera democratización de los medios solo es posible con la competencia, así como la democratización política de nuestro país solo vino con la competencia. La solución real viene de la tecnología y la inversión. Pero si somos verdaderamente democráticos, tendremos que estar dispuestos a permitir que el pueblo, que la gente, el demos, que le da vida a la democracia, escoja realmente la programación que quiere ver y no que se la imponga un grupo de intelectuales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra hasta por 8 minutos el doctor Raúl Trejo. Gracias, buenos días. Nos han convocado aquí para hablar de la democratización de los medios y de la reforma legal para las comunicaciones. Cuando el movimiento Yo Soy 132 salió a las calles, a algunos nos llamó la atención de manera muy intensa su compromiso con el tema de los medios de comunicación. Muchos movimientos estudiantiles en los años recientes en este país y en otros han sido sobre todo para defender demandas gremiales y privilegios de los estudiantes, menos cuotas, que no haya exámenes, pase automático y cosas como estas, y nos llamó la atención profundamente que ustedes y sus compañeros salieran a las calles antes que nada para decir queremos medios de comunicación diferentes. En rigor, creo que cuando ustedes están diciendo medios democráticos, están diciendo medios de mejor calidad, menos concentrados, más diversos, más diferentes a los que tenemos hoy. Pero en rigor también hay que reconocer que una plena democratización de los medios es imposible. Los medios de comunicación, y espero que esto no les sorprenda demasiado a algunos de ustedes, son de naturaleza intrínsecamente antidemocrática. Los medios de comunicación son instituciones en donde unos cuantos
transmite mensajes para muchos más. Esa es su gracia, ese es su chiste, ese es su negocio. Las nuevas tecnologías lo que se han dedicado precisamente a multiplicar la capacidad de comunicación para que unos cuantos difundan mensajes a muchos más. Son instituciones piramidales como la Iglesia, como el Ejército. Por eso es imposible una cabal democratización de los medios. Y por eso, puesto que son instituciones tan poderosas, que tienen tanta responsabilidad por el efecto social de su desempeño, es que en las sociedades contemporáneas es indispensable que establezcamos contrapesos al poder de los medios. Un contrapeso inicial, ya se mencionó en esta mesa, es que haya competencia. Si tenemos, como el caso mexicano, 2 televisores que acaparan el 94% de las concesiones de televisión abierta, evidentemente ahí no hay contrapeso alguno. En casi todos los países civilizados y modernos en el mundo hay 5, 6 o 7 cadenas nacionales de televisión. En México hay 5, pero 3 están en manos de una empresa, Televisa, y 2 en manos de otra. Un contrapeso deseable entonces es que haya más opciones en el campo de la televisión abierta. Una segunda forma para que haya equilibrio en el campo de los medios es que la sociedad les exija. Hoy en día la capacidad de reclamo de la sociedad, y de esto es expresión varios de los logros que ha tenido el movimiento de ustedes, es que la sociedad activa le reclame a los medios, y los medios suelen ser muy sensibles a estas exigencias. Ya se mencionaba en la sesión anterior cómo fue muy notable que el movimiento de ustedes consiguió que el debate segundo de los candidatos se difundiera en televisión abierta de carácter nacional, lo cual no ocurrió con el primer debate. Cosas como estas les calan mucho a las empresas de comunicación porque viven antes que nada de la audiencia, y la audiencia está conformada antes que nada por el prestigio. Cuando la sociedad se organiza y le reclama a los medios y crea observatorios para medios, que son experiencias como las que hay en distintos países de América Latina, en los medios suele haber receptividad a estos reclamos. Una tercera colección de equilibrios para los medios se encuentra en el comportamiento ético. La ética, el conjunto de reglas de las cuales se dota un grupo profesional para definir cómo va a ser su trabajo, es importantísima, pero mucho ojo, la ética tiene que ser voluntaria, no se puede imponer de manera legal. Cuando alguien dice que cambie la ley para que los medios tengan códigos de ética, me parece un despropósito, porque la ética es la colección de principios que asume un medio para decir de qué manera va a manejar su información, y al hacer públicos sus códigos de ética, las audiencias de este medio podrán reclamarle cuándo los cumple y cuándo no. Y una cuarta manera que las sociedades contemporáneas tienen para establecer contrapesos delante del poder de los medios se encuentra en la legislación. Estamos en una sociedad organizada, y en esta sociedad organizada tenemos un Estado y un régimen legal, y justamente en el régimen legal que tenemos en México se encuentra una de las más acuciantes debilidades para que podamos tener medios diversos y medios que respondan, que sean responsables ante la sociedad. A eso dedicaré la segunda parte de esta intervención. La legislación mexicana en materia de comunicación es notablemente atrasada. No me ocuparé de la ley de imprenta, que es otra historia, me ocuparé solamente de los medios de radiodifusión. La ley de radio y televisión fue creada en enero, fue promulgada en enero de 1960. Cuando esta ley fue creada, no existían las telecomunicaciones digitales, no había internet, no había televisión por cable. Esta ley es tan atrasada que no alcanzó a regular las innovaciones tecnológicas que tendríamos toda la década de los 70 y de los 80. Asómbrense ustedes, para la ley mexicana, la televisión por satélite o por cable no es televisión, no está regulada por la ley de radio y televisión, sino por una ley que se estableció hasta 1995 y fue reformada 11 años después, la Ley Federal de Telecomunicaciones. Tenemos 2 grandes ordenamientos legales, la Ley de Radio y Televisión de 1960, la Ley de Telecomunicaciones de 1995. No tenemos un ordenamiento homogéneo, no tenemos una ley de telecomunicaciones y de radiodifusión que reconozca algo que han subrayado algunos de mis colegas en esta mesa. Hoy en día, en vista de la digitalización de las comunicaciones, lo que se transmite de manera digital
es lo mismo independientemente de la salida que tenga. No tenemos una ley suficientemente completa para reconocer esta modernidad y para reconocer la convergencia tecnológica. Nuestra ley establece que la asignación de concesiones está a cargo de una Comisión Federal de Telecomunicaciones que depende del gobierno federal. En casi todo el mundo, las concesiones son establecidas por organismos que tienen autonomía respecto de los gobiernos en turno, comenzando por Estados Unidos, así ocurre con la Comisión Federal de Comunicaciones. En México la COFETEL no es autónoma y suele ser muy permeable a las presiones de los grupos corporativos, particularmente interesados en el campo de la telefonía y la radiodifusión. La ley mexicana está tan incompleta que incluso después de las reformas que se aprobaron hace unos cuantos años y de la derogación por parte de la Suprema Corte de Justicia de las reformas que algunos llamamos Ley Televisa, hoy en día no tenemos reglas claras para la asignación y la ratificación de concesiones. Estamos en un absoluto limbo legal que solamente se explica por la indolencia del Poder Legislativo que se ha negado a reglamentar aspectos como estos. La ley mexicana no establece reglas para competencia. En muchos lugares del mundo hay cuotas máximas para que un solo operador no tenga más de un 20 o 30% del mercado en la televisión, por ejemplo. En México para nada hay reglas de esta índole y no hay derechos de la sociedad. La sociedad mexicana no tiene derecho de réplica delante de la radio y de la televisión porque el único derecho de réplica está establecido en un reglamento de esta ley que dice que el derecho de réplica será posible cuando el radiodifusor así lo consienta. No hay derechos de la sociedad, los medios suelen difamar, mentir, afectar la vida pública de la gente de manera tan frecuente como impune, sin que haya recursos legales establecidos en nuestro orden jurídico para que la gente se defienda de los medios. No hay un régimen de medios públicos, en la ley mexicana, no hay reglas para que haya medios no comerciales, hay un régimen de medios permisionados que no establece garantías para estos medios, no hay reglas para asegurar la integridad de los contenidos ni para normar de manera moderna la publicidad. Sobre eso podemos conversar más adelante. Me gustaría en una segunda participación hablar de lo que me parece el tema más urgente, que es qué va a pasar con la televisión digital. Mientras tanto, dejo aquí esta intervención. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo a nuestros invitados la primera exposición de sus ideas y así concluye la primera parte de esta mesa de trabajo para continuar con la segunda parte que corresponde a una serie de preguntas que hemos redactado el grupo de estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales, tanto del CIDE como de la Ibero. Le quisiéramos pedir a nuestros invitados si fueran tan amables de darnos sus puntos de vista al respecto. Para comenzar, estas mesas de trabajo se fundaron como una especie de autocrítica o de reflexión académica al movimiento 132. Uno de los puntos ya fue aquí tocado con respecto a qué se entiende por democratizar los medios, lo peligroso de la ambigüedad de esa afirmación y quisiéramos puntualizar o quisiéramos preguntarles cómo aprehender con mayor eficacia las tensiones que se dan entre los sistemas políticos y de medios de comunicación masiva. Para eso quisimos plantear la oposición entre dos posturas. Como universitarios recurrimos a la investigación académica y las posturas son del epistemólogo Karl Popper y del sociólogo Niklas Luhmann. Por una parte, el Popper, a quien ya ha trabajado el doctor Trejo, argumenta que la televisión corroe el principio básico en el que se fundamenta la ley, que es evitar la violencia. Popper ve como algo muy peligroso la televisión, pues, cito, la democracia consiste en poner bajo control el poder político. Es esta su característica esencial. En una democracia no debería existir ningún poder no controlado. Ahora bien, sucede que la televisión se ha convertido en un poder político colosal.
Se podría decir que potencialmente el más importante de todos, como si fuera Dios mismo quien habla. Y así será si continuamos consintiendo el abuso. Se ha convertido en un poder demasiado grande para la democracia. Ninguna democracia sobrevivirá si no se pone fin a este abuso de poder. Creo que un nuevo Hitler tendría, con la televisión, un poder infinito. Esta es la primera postura, y una segunda postura más reflexiva del sociólogo Niklas Luhmann, quien dice que el sistema de medios funciona de una manera clausurada y autónoma, por lo tanto, que no es que sea un peligro, sino que se limita a duplicar la realidad, la cual es su función. Cito: aunque a la mirada habitual le parezca que los temas que tratan los medios de masas son transportados de la política a la economía, el arte, sin embargo, lo que suele es que los mass media transforman esos temas de manera peculiar. Es precisamente ese procesamiento y reprocesamiento de temas venidos de otros confines lo que acaba por construir el universo específico clausurado en su operación, de los medios de la comunicación de masas. Dicho de manera más drástica, ni la información ni la representación que se hace en los medios sobre el arte es arte. Ni la información ni la representación sobre la ciencia es ciencia. Ni la información ni la representación sobre la política es política. Una vez dicho eso, les quisiera preguntar, ¿son los mass media enemigos de la democracia? ¿Qué podemos entender por democratizar los medios o qué contradicciones implica esto? Quien quiera responder puede alzar la mano. Sí. Muchísimas gracias. En primer lugar el doctor y en segundo lugar. Bueno, los medios son instrumentos de la vida pública y los medios pueden… ¿Pero no hay límite de tiempo para estas respuestas? Sí. Bueno, para entender las reglas. Y lo pregunto porque yo no conocía las reglas del debate antes de venir aquí. Sí, tenemos un límite de tiempo también de 8 minutos. No espero ocupar tanto. Los medios son instrumentos de la vida pública y hoy en día no hay actividad política nacional que pueda prescindir de los medios de comunicación, no hay campaña política nacional que pueda llegar a todos los hogares, si no es a través de la televisión. Los medios son antes que nada eso, son transmisores de experiencia, transmisores de puntos de vista. En este sentido, esta acepción de Luhmann tiene en parte razón. Los medios no son la ciencia, no son el arte, pero Luhmann tiene otros textos, además, que dicen algo complementario a lo que usted leyó. También hay que reconocer que cuando la realidad pasa por los medios de comunicación, estos la modelan según sus intereses. No quiero decir, y esto me interesa mucho recalcarlo, que los medios sean capaces de moldear las conciencias de las personas. No es cierto. Los individuos, cada uno de nosotros tiene biografía, experiencias, intereses, circuitos de relación que condicionan la manera como aprendemos los contenidos mediáticos. Si difundiéramos ahorita un video y luego hiciéramos una encuesta, encontraríamos que muchos de nosotros tendríamos apreciaciones diferentes sobre esto que acabamos de mirar, porque cada quien mira según el cristal, como dicen, el color del cristal que implica su experiencia, su biografía y su entorno. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y así es como decodificamos los mensajes de los medios. Los medios entonces son instrumentos formidables para hacer política, pero para que sirvan a la causa de la democracia, estos medios que yo he dicho son antidemocráticos, para que sirvan a la democracia es preciso que estén operados con criterios de diversidad y de pluralidad. La televisión que miraba el doctor Luhmann no es la misma que vemos en México. En Europa hay una televisión de origen estatal, muy diversa, que luego se abrió a la competencia comercial, con muchos contrastes y que está definida antes que nada, estaba antes por el servicio público. En México no. En México no tenemos televisión auténticamente pública, como decía la maestra Purificación Carpinteiro. Tenemos televisión oficial, televisión del gobierno, que a veces funciona con criterios diferentes a los de la televisión comercial, y por eso una de las carencias que vale la pena comenzar a enfrentar es la necesidad de una televisión auténticamente pública. ¿Por quién inclinarnos? Entre el catastrofismo postrero, porque lo dijo unos días antes de morirse, de Sir Karl Popper, o por el realismo convenenciero, diría yo, de Niklas Luhmann. Yo creo que hay que reconocer más bien que los medios reconstruyen la realidad,
de acuerdo con sus intereses, y mientras más poderosos y concentrados son los medios, como ocurre en el caso mexicano, más urgente entonces es reformar las reglas con las cuales funcionan. Muchas gracias. Tiene la palabra la maestra Purificación, quien la había pedido en segundo lugar. Desde los inicios de la humanidad, la propaganda ha sido un método y una mecánica para tratar de convencer a los diferentes pueblos de la necesidad de ir a la guerra, de sacrificar sus vidas, de sacrificar a su familia, o inclusive de actuar de una u otra manera. Y la verdad es que la propaganda en esas épocas se veía a través de oráculos, se veía a través de sentencias y brujería o por sacerdotes. Y la propaganda al final de cuentas ha servido durante todo el tiempo a la humanidad. Y vimos cómo fue eficiente precisamente esta propaganda en la Segunda Guerra Mundial, en donde precisamente en un régimen nazi se consiguió lavar el cerebro de toda una población para determinar precisamente que una parte de esa población tenía que ser exterminada de la forma más vil y cruel, y otra parte pues simplemente tenía el orgullo de ser de raza aria. El hecho es de que nunca como antes esta capacidad de propaganda existe, y esto es precisamente por esta democratización, y no le voy a llamar democratización, más bien la aparición de los medios de comunicación masiva. Quiero decirles que en origen yo siempre estuve trabajando para el sector privado, tanto en México, Estados Unidos como en Brasil, y me queda muy claro que todo producto comercial, para poder evidentemente ser vendido a las grandes masas, lo hace a través de comerciales publicitarios que utilizan no solamente la persuasión, porque hay una gran diferencia entre propaganda y persuasión, sino a través de verdadera propaganda que sí infiere en la conciencia, infiere en conocimiento, en cuál es la marca que te viene a la cabeza, cuáles son las características de esa marca. Entonces podemos ponernos a pensar cuál es la marca que te viene a la cabeza. Enrique Peña Nieto, porque lo hemos escuchado por 6 meses. ¿Qué te viene a la cabeza? Que es guapo y copetudo y se casó con la gaviota. O sea, es decir, una serie de ideas que nos vienen a la mente, que son lo que le llaman el top of mind. Y la capacidad de manipulación de las conciencias es innegable, que va muy de la mano precisamente con esta cuestión que tiene uno en el top of mind. Pero negar o decir la televisión es algo malo, o que los medios de comunicación masiva y que esta interacción de telecomunicación, de las telecomunicaciones va o puede frenarse, es eludir la realidad. Este es el nuevo progreso. Yo estoy totalmente de acuerdo con Popper con que puede efectivamente ser, ¿no?, un factor que realmente diluya la capacidad de tener verdadera democracia a través de regímenes autoritarios que nos laven la cabeza y nos digan hay que ir a la derecha o tienen que mandar a toda esta cantidad de gente a matar o a la guerra. Pero tampoco puedo estar de acuerdo con él. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, esa visión pesimista, bueno, y tampoco puedo estar en desacuerdo con Newman, que dice que, bueno, pues es un sistema para replicar la realidad. Claro, replicar la realidad obviamente manipulada o simplemente trasladada, y lo dice bien el doctor Raúl Trejo. Nada es verdad ni es mentira, todo es color del cristal con que se mira o bajo las luces que nos quieren presentar las cosas. Es decir, yo recuerdo específicamente la transmisión de Joaquín López Dóriga el día de la visita de Peña Nieto en la Ibero. La nota tenía 5 minutos y 40, de esa nota se utilizaron 2 minutos y medio para presentar la exposición de Peña Nieto a las diferentes preguntas, otros 2 minutos y medio para presentar la posición del vocero de Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, en relación a lo bien que lo había hecho Peña Nieto lidiando con estas situaciones democráticas, y aproximadamente, creo que hice las cuentas mal en mi artículo pasado, pero creo que fueron 40 segundos que se utilizaron simplemente para mostrar algunos gritos de algunos estudiantes diciendo hubo algunas reacciones negativas, pero también hubo positivas, O sea, López Dóriga ¿no pasó la realidad? Claro que sí la pasó, pero la pasó totalmente distorsionada. Y esa es la realidad que nos pasan.
Ese es precisamente el problema que nosotros tenemos. Y hablando tal vez precisamente de terminología, sí es verdad, hablar de la democratización de los medios probablemente no sea la palabra adecuada. Estamos hablando, deberíamos estar hablando de la pluralidad de medios y de cómo hacer que haya diferentes medios a través de los cuales podamos, la sociedad en general se pueda informar, la sociedad en general pueda conocer de esta realidad. En esta pluralidad necesariamente vamos a tener que tener televisiones comerciales, porque efectivamente el rating, el juego de todo este negocio es ver cuántos están mirando este canal y entonces eso genera anuncios y anunciantes que le dan presupuesto para hacer producción de contenidos. El grave problema de las televisoras del Estado, estoy hablando de Canal 11 y Canal 22, es que no tienen dinero, no tienen recursos, no se les otorgan presupuestos para que puedan hacer buenas producciones. ¿Qué pasa con la BBC de Londres? A los ingleses cada vez que compran un televisor, se les cobra un impuesto especial y además mensualmente tienen que pagar un impuesto para que efectivamente la BBC de Londres, que tiene una programación fantástica y que por cierto es adquirida a nivel mundial por las cableras, por todo mundo, bueno, pues es financiada y subsidiada por la población de Inglaterra. Yo creo que hablar de pluralidad en medios es efectivamente quitarle el poder al autoritarismo. Es la posibilidad de realmente tener varias alternativas para formarnos una conciencia. El no tener que ser ametrallados por ideas y propaganda, vil propaganda, que puede incitar a pueblos enteros a la guerra. No me refiero porque en este momento vayamos a ir a la guerra, pero si son capaces de convencernos de que es honorable irse a la guerra y morir, ¿de qué no pueden ser capaces con esa propaganda a través de estos medios masivos? Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Sarmiento. Gracias. La pregunta, si la entiendo, es si debemos estar alertas a lo que Karl Popper señalaba como la concentración de poder implícita en los medios, o como Niklas Luhmann, debemos considerar que pues, un enjambre o una red de comunicaciones en realidad son el camino de la libertad. Tanto Popper como Luhmann estaban de alguna forma escribiendo ante un gran acontecimiento que marcó sus vidas, que fue la Segunda Guerra Mundial y en particular el régimen autoritario de Adolf Hitler. Popper, austriaco, a él le tocó ver cómo surgía esta figura del cabo austriaco que después se convierte en el gran dictador de una gran Alemania, y el propio Luhmann, que fue piloto de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial, algo que ya casi no se recuerda. Pero lo interesante es que aunque toman puntos de vista muy distintos, en realidad están los dos buscando ver cómo podemos evitar el autoritarismo. Y si eso es lo que nosotros queremos ver cuando hablamos de democratización de medios, me parece muy pertinente la pregunta y me parece muy importante tener una respuesta clara. Creo que el doctor Raúl Trejo ha señalado lo que sería el meollo del tema, y es que los medios son instrumentos. No son ni buenos ni malos por sí solos, pero sí participan de una realidad histórica. Y esto es algo que no debemos olvidar. Quizás el primer medio masivo que existió fue la imprenta. Y la imprenta generó una verdadera revolución. No nos damos cuenta, pero sin la imprenta no hubiera surgido, por lo menos no habría tenido la fuerza el protestantismo, el luteranismo, que surgió precisamente por la capacidad de imprimir Biblias en alemán, que fueron una verdadera revolución contra una iglesia católica que no quería que la Biblia fuera leída por la gente y que no quería que la Biblia sobre todo se reprodujera en lenguas vulgares. Una revolución que generó guerras que durante siglos se recordaron allá en el continente europeo. Esa fue el primer gran mass media, si le queremos hablar así en inglés, el primer medio de comunicación masiva. Y lo curioso del caso es que tuvo una enorme influencia mientras un grupo pequeño de impresores tuvieron el control precisamente de esa técnica. ¿Qué pasó después con la multiplicación de los impresores?
ya las consecuencias no fueron tan grandes y empezamos a ver que hubo libros buenos y libros malos, libros que generaron beneficios realmente innumerables para la humanidad y también pues libros que difundieron el odio, como el propio Mein Kampf, Mi lucha, Mein Kampf de Adolf Hitler. Ahora bien, curiosamente, tanto Popper como Luhmann se estaban enfrentando al recuerdo de un político, Adolf Hitler, que aprovechó la existencia de que en el medio de ese entonces la radio era monopólico. Entonces, por supuesto que Hitler tuvo un gran impacto, hubiera tenido un mayor impacto quizás con la televisión, me imagino, pero el factor fundamental es que la radio en Alemania, como la radio en Inglaterra en ese entonces, en el Reino Unido, era monopólica. Solamente había la BBC en Inglaterra, solamente había, no sé si era la Deutsche Welle, pero había solamente un monopolio de radio en Alemania. Y esto, por supuesto, le daba un enorme poder a Adolf Hitler. Después vimos la multiplicación de las emisoras de radio. Hoy nada más aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, tenemos seguramente Purificación, que fue subsecretaria de Comunicaciones, lo sabe mal, pero creo que somos 54 emisoras entre permisionarias y concesionadas. ¿Y qué pasa? Que ya nadie, aún el mejor orador, puede llegar e imponer su criterio sobre el resto de la población. ¿Por qué? Porque no hay un monopolio, porque hay decenas de noticiarios radiofónicos y si uno quiere escuchar a Carmen Aristegui o si uno quiere escuchar a Sergio y Lupita, si uno quiere escuchar a Ciro Gómez Leiva y si uno quiere escuchar a López Dóriga o a Jacobo Zabludovsky, lo puede hacer y puede tener puntos de vista distintos. Lo mismo pasa en la prensa impresa en la Ciudad de México y en nuestro país. Pues sí, Proceso tiene su posición, La Jornada tiene su posición, el Reforma tiene su posición, el Sol de México tiene su posición, el Universal tiene su posición, pero entre todos se compensan y esa me parece que es una gran oportunidad. ¿Qué pasa también? ¿Qué pasa con la televisión? Que hemos tenido durante mucho tiempo una concentración en dos empresas y en unas cuantas emisoras de las opiniones. ¿Cuál es la solución? Yo estoy completamente de acuerdo de que necesitamos diversificarnos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues podemos hacerlo con la tecnología, teniendo canales digitales de televisión, eso nos permite multiplicar. Podríamos tener 100 canales de televisión abierta mañana, gratuitos, a través de frecuencias digitales, mientras que tenemos que estar contentos con 7 u 8 frecuencias analógicas. De manera que la tecnología es solución, la apertura es solución y por supuesto esta transformación tecnológica que está viviendo no solamente México, sino nuestro mundo, el hecho de que cada uno de nosotros, como plantea el maestro Martínez, pueda convertirse en su propia Televisa, el hecho de que cada uno de nosotros pueda tener nuestra cuenta de Twitter y podremos tener 10 seguidores o 1 millón de seguidores, pero estamos empezando a tener un impacto, estamos pudiendo diversificar. Mi propuesta, por supuesto, abramos, democraticemos, pero no tenemos por qué hacerlo de forma autoritaria. Aprovechemos esta gran oportunidad que nos da la revolución tecnológica, que nos permite multiplicar nuestros mensajes y multiplicar los emisores, cosa que no permite el broadcasting, que va de un emisor a muchos, pero ya con la tecnología que tenemos, podemos tener el mismo tipo de evolución que se tuvo en Europa en el siglo XVI, que en lugar de que hubiera un solo impresor, empezó a haber muchos impresores y entonces hubo ya muchas tendencias, muchas ideas y finalmente la gente no se tenía que matar por una idea religiosa o la gente no se tendría que matar ahora por una idea política. Aprovechemos la tecnología nos da una enorme oportunidad. Por eso, esa es una de las razones principales por las que me opongo al fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la ley de telecomunicaciones, que establece que cada servicio tiene que tener un permiso de la autoridad. No, yo creo que, citando a Mao Zedong, dejemos que 1000 flores florezcan, dejemos que cada quien pueda hacer lo mejor que pueda con los medios que tenga a su alcance, porque esa competencia, esa diversidad, es la que realmente pues permitirá que nadie pueda hacer un abuso de un medio como lo hizo Adolf Hitler en los años 30, en los años 40, en Alemania y en toda Europa. Gracias.
Muchísimas gracias. Concluimos con las respuestas y pasamos a las réplicas. El doctor Trejo había alzado la mano para una réplica y concluimos para después pasar a la sesión de preguntas del público. Sobre este tema que menciona Sergio Sarmiento, yo estoy absolutamente de acuerdo en que las innovaciones digitales tienen que ser para multiplicar las opciones, pero quiero alertarlos contra la inminente patrimonialización de la televisión que va en contra de todos los afanes de ampliación y pluralidad que hemos estado mencionando en esta sesión. En México estamos transitando la televisión analógica a la digital. La analógica, ustedes saben, es la vieja televisión, la digital. ¿Qué es lo digital? Es la transformación del formato en el cual se difunden los contenidos, y lo digital, como ustedes saben, permite dos cosas. Permite que en donde antes cabía poco contenido, ahora quepa mucho. Gracias a eso ustedes tienen en sus iPods y iPads muchas canciones y películas que antes no cabían en un formato tan pequeño. Bueno, en el espacio que hasta ahora ha ocupado una señal de televisión analógica, que son 6 MHz, ahora van a caber 2 canales de alta definición o 5 canales de resolución normal o 1 de alta definición y 2 o 3 digitales. Vaya, en el espacio de un canal ahora caben más. Y como dice Sergio Sarmiento, esto debiera servir para que hubiera muchas opciones de televisión. Ahí está la solución para que tengamos una televisión variada con muchas posibilidades. Gracias a esto, en España, donde antes había 6 señales de televisión abierta, ahora hay 29. En el Reino Unido antes había 5, ahora hay 43. En Francia había 6 canales analógicos, ahora hay 23 digitales. Esta posibilidad para que en donde antes había poco, ahora tengamos más, está siendo atajada por una decisión administrativa de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El 2 de mayo pasado, la COFETEL resolvió que la televisión digital debe funcionar en todo México para el 31 de diciembre de 2015, siempre y cuando el 90% de los televisores sean digitales y no los viejos aparatos. Y resolvió algo muy grave, y qué bueno que llega a purificación, porque no sé si ella conoce esta resolución. La COFETEL acordó que los beneficiarios de las actuales frecuencias, Televisa y Azteca fundamentalmente, van a poder utilizar esas frecuencias que ahora tienen como quieran para difundir todos los canales que quieran, tan solo con notificárselo a la propia COFETEL. Si esta decisión se mantiene, y no ha sido discutida ni impugnada en ningún sitio que yo sepa, vamos a tener con la digitalización más de lo mismo. Si hoy Televisa y Azteca tienen 5 cadenas nacionales, va a ocurrir que si es que hubiera 2 cadenas nacionales más, Televisa tendría 12 canales nacionales, Azteca 8, y cada una de las 2 nuevas cadenas nacionales que dice la COFETEL que va a poner a licitación tendría más o menos 4 canales cada uno. Estamos hablando de canales digitales. Estamos hablando de que la concentración que ya existe en el mercado de la televisión mexicana se va a intensificar y a reproducir con 2 nuevos actores muy modestos, pero el acaparamiento de señales que ya tienen Azteca y Televisa, si se mantiene la decisión para que los canales digitales sean todos de ellos, simplemente va a imperar por las siguientes décadas en la televisión mexicana. Una solución diferente sería que en la frecuencia que ahora tienen, se les permitiera a cada televisora tener 2 canales. Televisa en la frecuencia del canal 2, que difunda el 2 y el 24 o el que sea. Azteca en la del 13, el 13, los que sea. Si así fuera, tendríamos un panorama en donde Televisa se quedaría con 6 canales, el 21% del mercado, Azteca con 4 nacionales, el 14%, cada una de las nuevas cadenas 7% cada una, y tendríamos 14 canales adicionales nacionales. Esto no es más que un ejercicio para insistir. Las nuevas tecnologías pueden servir para la pluralidad si las sabemos utilizar, pero también pueden servir para intensificar fenómenos de concentración con toda la manipulación que acarrean como los que padece nuestro país. Si ustedes me preguntaran qué debiera inquietarle a un movimiento que ha pugnado por la democracia en los medios, yo diría, antes que nada, hay que preocuparnos por el futuro inminente ya
de la televisión digital, y esto es algo, desde luego, que involucrará a las decisiones de la próxima legislatura, y aquí la inminente diputada Carpintero tendrá mucho que hacer, espero. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene una última réplica la maestra Carpinteiro, que le pedimos que sea breve para poder dar paso a la sesión de preguntas del público, por favor. Raúl y yo generalmente estamos en total acuerdo en prácticamente todos los puntos que defendemos y que él defiende también y ha defendido por muchos años y yo trato de defender desde hace 5 años, excepto este punto en particular. Creo que la televisión digital representa una gran oportunidad para México. La verdad es que conforme a lo que se está pensando diseñar para la licitación de las 2 nuevas cadenas de televisión, que eventualmente ojalá puedan ser adquiridas por un grupo, en donde estaríamos hablando ya de por lo menos tres grandes jugadores en el mercado. Estaríamos hablando que de esas 28 señales de programación que daría la digitalización, Televisa pasaría de tener hoy el 70 y tantos % de las señales de televisión abierta a tener el 42%, por lo menos ya bajó en más de 30 puntos lo que sería su capacidad de difusión. Igual, obviamente, sería el caso de Televisión Azteca, porque, pues, obviamente, de su posición de aproximadamente 27% de las concesiones de televisión abierta bajaría, pues, también a un índice de menos del 20%, y las otras 2 cadenas que tendrían 4 y 4, suponiendo que inclusive pudieran llegar a ser una, pues se tendrían 8 señales de programación. No que no pueda haber colusión entre 3, pero es mucho más difícil. Pensemos que una nueva cadena o un nuevo grupo de comunicación que trate de ganar audiencia en el mercado, y acuérdense que estamos hablando de que la competencia, el nombre del juego es ganar audiencia, porque la audiencia da capacidad de venta de comerciales y anunciantes, eso es lo que le da ingresos a las televisoras, pues va a tener que competir con contenidos de mucha mejor calidad que los contenidos que actualmente son difundidos por Televisa y por Televisión Azteca, que son de pésima calidad, con enormes excepciones, claro, no estoy generalizando, ¿no? Pero el hecho… Tengo muy buen punto de rating. El hecho es de que efectivamente la nueva cadena tendrá que tener un contenido de muchísimo mayor calidad para poder efectivamente jalar ese rating. Pero hay otra cuestión que se está planteando dentro de lo que sería la licitación de las cadenas de televisión para lograr la transición digital, porque hoy todos los que tienen, o la gran mayoría de los mexicanos, creo que son apenas 2 millones de pantallas digitales las que existen en la actualidad, inclusive se siguen vendiendo pantallas planas que no son digitales, lástima, digo, es una pena, pero el hecho es de que de las 28 millones de hogares que tienen, o 26 millones de hogares que tienen precisamente televisión en casa, pues apenas 2 millones tienen una televisión digital, y el grave problema es cómo le vamos a hacer para que precisamente todos ellos puedan asistir a estas señales digitales. Ha habido diferentes mecánicas utilizadas por diferentes gobiernos, por ejemplo, en Estados Unidos hace 3 años se dio el apagón analógico, se pasó a la transición digital. El gobierno americano dio subsidios para cajas que le llaman decodificadores, que lo único que hacen es convertir la señal digital en analógica para que pueda ser transmitida por la pantalla de televisión analógica. El hecho es de que cuando estamos hablando de que hay la posibilidad de transmitir 4 señales de programación a través, 4 es lo mínimo, hay más, tecnológicamente se han podido llegar hasta 8, entonces se puede multiplicar a la N, tecnológicamente se va a permitir. El hecho es de que se está hablando de que en lugar de que sea el gobierno mexicano a través del erario y el presupuesto el que subsidie, sean los propios interesados en participar en las licitaciones los que inclusive ganen la concesión en base al número de cajitas decodificadoras que estén dispuestos a subsidiar entre la población.
Esto significaría, y es un círculo virtuoso, porque ellos saben que a mayor número de gente que los pueda ver, pues evidentemente mayor capacidad de generación de ingresos, y esto evidentemente propiciaría a que el 100%, probablemente el 100% de la población pueda efectivamente de un día para otro, claro, con un plan de entrega de cajitas decodificadoras, poder asistir a todas estas señales. Pero además se está incluyendo como parte de las condiciones el que uno de esos canales tenga que ser asignado a televisión pública. Lamentablemente, hoy está televisión estatal, estoy hablando del Canal 11, es decir, que el Canal 11 o las señales del Canal 11 tengan que ser retransmitidas en una especie de must carry, que es el que se ha estado hablando aquí. Eso significaría que el Canal 11, que hoy no tiene cobertura nacional, pudiera tener de la noche a la mañana cobertura nacional, y eso también podría permitirnos que como sociedad reclamáramos que ese Canal 11, que lamentablemente depende hoy del presupuesto que le otorga la Federación, se vuelva en una verdadera cadena pública en donde el contenido de ese canal sea producto más bien de un Consejo Ciudadano que determine cuáles son las líneas editoriales, cuál es la programación, algo que verdaderamente tenga valor y que tenga suficiente presupuesto para producir contenido. Por último, la digitalización tiene una gran ventaja. En 2004, el presidente Vicente Fox, que no porque haya dicho que le va a Peña Nieto lo detesto, pero lo detesto desde antes, el hecho es de que el presidente Fox fue tan cínico como para publicar un decreto de transición de la televisión digital, en donde primero dijo que la transición digital no se podría llevar a cabo sino hasta después del 2021, y para tales efectos dijo, bueno, pues entonces tengo que refrendarles o prorrogarles las concesiones a Televisa y Televisión Azteca que estaban próximas a vencer. O sea, les prorrogó las concesiones de a gratis. Pero bueno, eso no fue suficiente regalo. Además de eso, por cada canal de televisión abierta analógica que ellos tienen, les regaló un canal de televisión digital. Entonces es falso que hoy tenga Televisa 3 canales a nivel nacional. Tiene 6, 3 analógicos y 3 digitales. Y lo igual pasa con Televisión Azteca. No es cierto que tenga 2, tiene 2 analógicos y 2 digitales. Lo interesante de la política de la transición digital que se acaba de aprobar es de que estas televisoras van a tener que regresar los canales de televisión analógica y se van a quedar exclusivamente con los 3 digitales, es decir, de los 6 que tenían, afortunadamente, como la canción de los perritos, van a quedar apenas con 3. Y esos 3 canales, que por cierto en otros países se manejan como el bono digital, van a poder ser utilizados por el Estado o para nuevas señales de televisión o inclusive para servicios de movilidad con todo tipo de características y el impulso a lo que es la banda ancha. Es decir, la política de transición digital que se ha aprobado recientemente y que por cierto fue una negociación, sé porque no me lo dijeron, que antes de que la Comisión Federal de Competencia diera a conocer el resultado en relación a la decisión de si aprobar la compra de Iusacell, el 50% de Iusacell por Televisa, la noche anterior Moni de Swan fue citado a Los Pinos, en donde obviamente, no creo que haya ido a cenar y a platicar de qué sé yo, el clima o las siguientes elecciones, sino fundamentalmente fue a platicar probablemente el que se le iba a dar la luz verde para que salieran con esta cuestión de la transición del decreto digital a cambio de que a las televisoras se les permitiera esta compra de Iusacell al 50%. No con ello justifico de ninguna manera el hecho, o sea, no es un quid pro quo. No se trata y el Estado no puede estar sujeto a las negociaciones de los grupos privados para hacer lo que tiene que hacer. El Estado ha abandonado su función de rector de la economía y ha abandonado su función de ser el que marca hacia dónde debemos transitar. Esa es una función del Estado fundamental que inclusive por los más liberales ha sido sostenida, pero que en México se ha llevado, simplemente se ha descartado. El papel del Estado ha pasado a ser, en los pleitos de Televisa y Telmex, ellos ni se han querido meter. ¿Para qué se meten? Ahora sí que como diría Fox, ¿y yo por qué?
cuando lo que tiene que hacer el Estado es precisamente decir, eso es lo que tenemos que hacer, hacia allá tenemos que ir, y esto tiene que, es muy sencillo, y como dijo Lula cuando entró a la presidencia de la República, y yo estaba en Brasil, reunió a los grandes grupos y les dijo, este es mi plan, hacia allá vamos caminando, ustedes saben, van conmigo y me apoyan, y el que no quiere ir conmigo tiene la puerta abierta. Y eso es lo que el Estado tiene que hacer, recuperar el verdadero poder para dar dirección hacia donde deberíamos ir en materia de comunicaciones, que es el futuro de nuestro país y del mundo. Gracias. Sí, rápidamente, multiplicación de canales, tema realmente importante, y lo que plantea nuestra compañera es dárselos a organizaciones. Pues fundamentalmente le estás haciendo la tarea a Televisa. Lo que más quisiera Televisa es que hubiera muchos canales, todos distribuidos entre sindicatos, organizaciones sociales, campesinas, etcétera, que van a producir para sus propósitos políticos y no le van a tocar el rating. Eso sería lo ideal para Televisa y mantendría, me parece, la concentración. ¿Por qué se están buscando dos canales comerciales en televisión digital? Para que haya algún tipo de competencia. Que se pueden tener muchos canales, por supuesto que se pueden tener muchos canales. Yo a propósito no estaría de acuerdo con la posición del doctor Trejo de que se limite el número de canales que puedas dar. Yo creo que todo en lo que le puedas dar un mejor servicio al consumidor debe ser aceptado. El problema no es limitar o prohibirle a alguien que dé más servicios a los consumidores. Yo creo que el tema aquí es cómo tenemos una mayor apertura. Ahora, con la transición a la televisión digital, realmente se multiplica la posibilidad de dar servicios al público. No es nada más que puedas dar 4 canales si tú quieres, u 8 canales. Eso, de hecho, la tecnología los va a estar multiplicando, como se ha multiplicado la capacidad de memoria de sus aparatos celulares o de sus computadoras. Eso se va a estar multiplicando. Creo que no tienes que estar yendo al gobierno para decir, oye, ¿me das permiso de darle un canal más a mi público? Yo creo que sería un absurdo. Pero no solamente eso. Cuando tienes canales adyacentes, en los canales analógicos no tienes problemas de interferencia, pero ahora podríamos tener no solamente frecuencias en el 2, sino también en 3, 4, 5 por supuesto, en el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y síguete así. Realmente la multiplicación es enorme y la tecnología va a hacer que se multipliquen más. Pero el punto está en que si tú empiezas a dar canales a organizaciones sindicales, grupos políticos, uno a la Asamblea de Barrios, otro al ESME, otro a los Panchos Villas, otros a las Juventudes Priistas, y así te sigues indefinidamente, lo único que estás haciendo es debilitar un mercado y lo que vas a lograr es que las empresas dominantes del mercado sigan teniendo esa dominancia, que yo pensaría sería lo que no quisieras hacer. Me preguntan, ¿para una sola acción? Para mí sería abrir el mercado y promover a través de la televisión digital la concesión de canales a reales competidores, independientemente de que haya televisión pública. Esa siempre va a pesar muy poquito, como pesa poco en Norteamérica. Pesa en el Reino Unido porque cobran 160 libras al año por tener un televisor para poder subsidiar a la BBC.